Y vamos ahora a la línea telefónica. Le agradezco a Paulina Hernández Morales, directora de Mexicanos Primero Jalisco, que nos tome una llamada para platicar sobre este conflicto que se ha dado en torno al regreso a clases, la exigencia que están haciendo los colegios particulares. Paulina, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto saludarla. Hola, ¿qué tal, Sonia? Te saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pues me gustaría la opinión o por lo menos la revisión que ha hecho Mexicanos Primero en esta revisión constante que ustedes realizan de lo que sucede con la educación en nuestro país sobre la posibilidad de regreso a clases presenciales. Sí, mira, nosotros lo que hacemos es defender, y eso es lo que nos motiva a nuestro trabajo todos los días, defender el derecho a aprender de niños y niñas, en este caso específicamente del Estado de Jalisco, y bueno, está en el artículo 3 de nuestra Constitución. Ahora, como bien dices, con esta propuesta de abrir las escuelas el 1 de marzo, que no quiere decir regreso a clases, simplemente es la apertura de las escuelas, lo cual vemos positivo porque las escuelas son un centro donde la comunidad tiene que convivir y donde inclusive se pueden hacer cosas tan sencillas como ir a recoger las tareas, tener asesorías presenciales que estaban permitidas desde agosto del año pasado y ahora ya se permiten, según lo que dijo el gobernador en las últimas noticias, hasta 9 alumnos simultáneamente, ¿no? Entonces, ¿es positivo tener escuelas abiertas? Sí, porque centros de apoyo y centros de trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes. Ahora, creemos que sí se deben de cuidar todas las acciones de salud pertinentes, los protocolos sanitarios perfectamente bien atendidos y con todos los recursos que se requieren, ¿no? Desde agua para lavarse las manos, que todavía tenemos 600 escuelas sin un sistema formal de agua en nuestro estado de Jalisco, hasta todo el tema, por ejemplo, que la Red Jalisco promovida por el gobernador incluía internet en todas las escuelas públicas de nuestro estado, entonces eso todavía no está garantizado. Y hay otras cuestiones que debemos de cuidar, ¿no? También la salud de los docentes, pero de igual manera también la salud socioemocional de los niños. Entonces siempre un toque o un poquito de presencialidad es mejor que nada de presencialidad, ¿no? Entonces es riesgoso tener las escuelas abiertas, sí, porque hay riesgos como en todos los lugares a los que asistimos, pero es todavía más riesgoso tenerlas cerradas, ¿no? Entonces, ahí es una situación en la que poco a poco nos tenemos que ir todos como comunidad, irnos acercando a la presencialidad. Hay una preocupación que parece legítima por parte de los maestros de que este regreso no se dé hasta que hayan cumplido también con la vacunación. Sí, ese es un tema. En la mesa de educación se habló. Nosotros nos toca formar parte de dicha mesa y los líderes sindicales han cuidado mucho este detalle porque, como te digo, es un derecho de ellos defender sus condiciones laborales, defender su situación también como trabajadores de la educación. Sin embargo, yo creo que también tenemos que voltear a ver los derechos de los niños y de las niñas. Entonces tenemos que tener un equilibrio para ambos y volver a regresar a esta idea en la que los maestros y maestras son los héroes de esta situación, los necesitamos. Habría que ver cuáles y cuántos maestros son los que requieren a lo mejor cuidados de salud más profundos, ¿no? Que tienen condiciones de morbilidades por su edad, por su salud y demás. Y entonces debería de también considerarse la atención a los niños y niñas y esta atención que se dice según los lineamientos de la propia Secretaría de Educación. No son clases presenciales totales, son asesorías con la sana distancia, inclusive en algunos espacios con áreas abiertas, son solo como para recuperar diagnósticos de evaluación no solo académicos, sino también socioemocional de niños y niñas, y esto ayudaría muchísimo a la estabilidad y también al el desarrollo de las habilidades y capacidades de niños y niñas. Entonces, hay que trabajar también con docentes y directivos de escuelas públicas para que se visualicen a sí mismos como héroes, así como tenemos a los médicos y a las enfermeras,
para lograr que nos acerquemos poco a poco a la presencialidad y sí cuidando todos los detalles, ¿no? Como lo vemos cuando vamos al supermercado, a la farmacia, hay abiertos restaurantes, e incluso se abrió, como tú sabes, hasta el estadio de fútbol en alguna ocasión y cuidamos todos los detalles protocolarios. Lo mismo tendría que hacerse en las escuelas públicas, no tiene por qué ser diferente. Oye, Paulina, ¿y no será también una carga más pesada para los maestros al tener que mantener la preparación de clases de manera virtual y por otra parte hacer este trabajo especial con los pequeños o con los niños que sí regresen a la presencialidad? Es decir, Sí, un trabajo mixto. sí, sería un trabajo. De hecho, han estado trabajando más los docentes, por eso yo los hago llamar como héroes y heroínas de la educación, porque han estado trabajando todos a marchas forzadas, han estado trabajando mixto, inclusive ya desde agosto, porque han tenido asesorías presenciales en por lo menos el 23% de las escuelas públicas de nuestro estado, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, por ejemplo, esto de las asesorías ahora con 9 niños son solo de lunes a jueves y son en tiempos salteados y además niños y niñas tenemos ahorita en nuestro estado el 70% de zonas rurales que no tienen acceso a internet, entonces es complicado tampoco que estén atendiendo estas clases rurales, ¿no? Digo, estas clases virtuales. Entonces, de cualquier manera, estaban trabajando muchísimo, tenemos el dato por WhatsApp, se les enviaban las tareas en un par de días y posteriormente luego entregaban las tareas una semana posterior, ¿no? Entonces, sí es un trabajo extra, pero también hay que tomar en cuenta que ahorita todos estamos trabajando de forma diferente, la normalidad que tenemos ahora no es la que existía previamente, entonces sí habría que considerarse también apoyo para los docentes para que puedan atender las dos vías, ¿no? La presencial y la virtual. Claro. ¿Qué tipo de apoyo adicional tendrían que recibir los docentes para garantizar su seguridad en términos de salud y también al mismo tiempo para poder realizar esta labor mixta? Ahí es donde hablaba yo de los recursos. Tiene que haber recursos especiales. De hecho, hay partidas presupuestales específicas para la pandemia, donde cada escuela tiene que tener los recursos necesarios para que haya antibacterial y haya pues los tapetes, haya todos tengan cubrebocas, el tema del contexto de cada escuela con la sana distancia, los salones son distintos, las ventanas, la ventilación, los patios. Entonces, todos esos son recursos, vamos a decir, de infraestructura propia de la escuela o de herramientas físicas que deben de tener ahí, e instrumentos relacionados con la salud, y también deben de tener infraestructura, por ejemplo, de conectividad para el tema de la Internet y apoyo colaborativo entre docentes y directivos y asesores técnico-pedagógicos para trabajar en estas vías, ¿no? La vía virtual y la vía presencial. Entonces, hay partidas presupuestales específicas que ya se previeron desde el año pasado para que se tuvieran este año y gastarse en todo esto, ¿no? En recursos y herramientas para trabajar presencialmente poco a poco y en las herramientas también tecnológicas y educativas. Socialmente, ¿qué implica el regreso a clases o por qué es importante? El regreso a clases es importante para todos, o sea, no es tanto el regreso a clases, sino el tema de este tema de la presencialidad. Las personas somos seres sociales y los niños y niñas aprenden mucho más cuando están en relación con otros niños y niñas de su edad, al ver que otros niños y niñas lo que preguntan, cómo van conviviendo y demás, y eso ayuda muchísimo a la situación en lo de los aprendizajes, ¿no? Entonces, la presencialidad es importante porque la socialización hace que aprendamos más y aprendamos mejor. Entonces, además, todo el tema que hemos cuidado desde un principio es la salud física de las personas y nos hemos desconectado o despreocupado un poco de la salud socioemocional. Y entonces, esto de volver a clases o volver a la presencialidad ayuda muchísimo al tema de la salud socioemocional. Hay niños y niñas con depresión, con ansiedad, con frustración, hay violencia en las casas también ocasionado por el tema de la crisis económica, y volver a la escuela es abrir un poco otros grupos de apoyo, otros grupos de socialización que hacen que las personas, y en este caso niños y niñas, estemos
con una mejor salud emocional, y eso hace que, además de que aprendamos mejor, también aprendamos otras habilidades para la vida que tienen que ver más con la convivencia, la toma de decisiones, la manera de comunicarnos y demás. ¿Saben o Mexicanos haría alguna evaluación de cómo pegó la educación virtual al sistema educativo mexicano? Hicimos una evaluación corta y sencilla que la tenemos, se llama Educación en tiempos de pandemia, está en nuestra página de internet, en Mexicanos Primero Jalisco, y esa evaluación la hicimos en el mes de mayo para ver cuáles eran las condiciones que teníamos en ese momento para tener educación en la distancia, ¿no? Desde, como te decía, datos desde la conectividad, cuántas personas tienen una computadora en su casa, el tema de la televisión, porque también está la propuesta de la televisión educativa, y hay todavía 25% de los jaliscienses que no tienen televisión digital en sus hogares. Entonces, eso ha hecho pues más complicado, ¿no? Entonces vienen todos los datos como de los recursos, se hicieron encuestas a docentes y directivos también sobre los retos y los desafíos de la educación en la distancia y si estábamos preparados o no. Y al final vienen también propuestas para atender esta situación, ¿no? Propuestas que algunas se han llevado a cabo relativamente. Por ejemplo, una de las propuestas era la autonomía de gestión, que cada docente, cada directivo y cada escuela pudiera tomar la decisión según su contexto. Entre más cercano estés a la escuela, es más fácil que tomes decisiones certeras o adecuadas, ¿no? Si sabes que en tu escuela hay espacios abiertos, o si sabes que los niños que van a esa escuela sí tienen internet o no tienen internet, o si sabes que los niños y niñas que están en esa escuela están en condiciones de pobreza, o si la escuela está ubicada en una zona rural donde no ha llegado tanto la pandemia y demás, ¿no? Entonces, eso hace que tomes decisiones más acertadas de acuerdo al contexto, y era una de las propuestas que presenta esa investigación, y se tomó en cuenta para las decisiones para el regreso a clases en agosto y para las decisiones en las que ahora que volvamos con estos 9 niños y niñas poco a poco a estas clases que son de seguimiento, no son clases como tal, son asesorías de seguimiento, pero sí tomando en cuenta que cada escuela y cada docente y cada directivo pueda decidir de acuerdo a su contexto. ¿Tendrá que haber con este regreso presencial, Paulina, mayor paciencia también para que los niños puedan regularizarse? Sí, debe de haber. De hecho, una de las propuestas que hicimos en la mesa de educación no solo es como el tema de la paciencia, sino el tema de enfocarnos en los aprendizajes esenciales. En la currícula hay muchísima información que debe de obtener un niño en un ciclo escolar, pero hay unos que son considerados los aprendizajes esenciales, que incluso son los que sobre todo los principales son los que se miden en las pruebas estandarizadas, en las pruebas PISA que son a nivel OCDE, a nivel mundial, o en las pruebas Planea que se hacen a nivel nacional, que es sobre todo el tema de lenguaje y comunicación y el tema de habilidades matemáticas. Entonces, hay que concentrarnos en aprendizajes esenciales, no saturar a los niños ni frustrarlos con muchísima información que deben de aprender o conocer, sino concentrarnos en lo más importante y sobre todo en esto que te decía, procurar que el primero estén bien en su salud socioemocional y posteriormente concentrarnos en aprendizajes esenciales. Por lo que la propuesta es hacer diagnósticos de ambas cosas, ahora ya sea que si vuelven voluntariamente a este tipo de asesorías, ahí que se les hagan esos diagnósticos, el de avance académico y el de situación socioemocional, para luego tener también cursos remediales que enfoquen los esfuerzos solo en los aprendizajes esenciales y no presionemos y ocasionemos todavía más ansiedad en niños y también en los docentes, ¿no? Porque es una situación compleja para todos. Paulina, ¿ustedes creen que hay la capacidad de la Secretaría de Educación para estar atenta a todos estos puntos que nos señalas, pero además también para poder reaccionar si se necesita ampliar el regreso o recortarlo según las circunstancias? Yo creo, mira, en papel y en conocimiento están preparados, o sea, todo este tiempo que ha pasado desde marzo se ha estado estudiando, no solo por la Secretaría de Educación, sino por los docentes, los directivos, la sociedad civil, los que estamos en la mesa de educación, las universidades, ha habido foros, webinars, mucha información al respecto. Entonces, sí hay información, sí estamos más preparados que antes. De cualquier manera, es una situación compleja y no me gustaría como que se dejara solo a las autoridades
toda la responsabilidad es comunitaria, ¿no? Estamos los de la sociedad civil, están los padres y madres de familia, que la educación es en equipo, ¿no? Y entran los padres y madres de familia en equipo con docentes y directivos, y entonces es responsabilidad de todos reaccionar rápidamente, atender mejor a nuestros niños, saber qué necesidades tiene cada uno de ellos, y pues es un trabajo conjunto. Si me preguntas como tal, es complicado que estemos preparados. De hecho, no están preparados en diferentes partes del mundo, en países desarrollados y demás. Han tomado decisiones y reaccionado y vuelto a tomar decisiones que se echan para atrás y demás. Pero se ha estado estudiando sobre el tema y creo que cada vez estamos un poquito más acercándonos a las soluciones, y por eso te decía, no hay que perder de vista que la solución es diferente de acuerdo a cada situación. Muy bien, y también supongo que estar muy atentos con los maestros sobre cómo se vayan sintiendo con este proceso, ¿no? Sí, claro, los maestros son parte sustancial de todo este proceso educativo. Ellos les llamamos nosotros agentes transformadores de la educación, y realmente lo son, y por eso ahorita yo también, por el tema como más emotivo y en la situación en la que estamos, los hacemos ver como héroes, que sí lo son, pero sobre todo son agentes transformadores. Entonces hay que conocer cómo ellos van a transformar la realidad de niños y niñas, y ellos necesitan estar bien también en su salud física y en su salud socioemocional. Entonces, esto de la salud socioemocional no es solo para los niños, sino también para ellos, ¿no? La carga de trabajo que tienen, la situación en la que tienen que aprender y tuvieron que aprender a usar otras herramientas tecnológicas, a utilizar la pedagogía de forma distinta en la distancia, a comunicarse mucho más con familias, padres y madres de familia, o tutores de los niños de una forma distinta. Entonces, realmente ellos son personajes esenciales y los que tenemos que voltear a ver en todo momento para tomar decisiones más acertadas. Muy bien, Paulina, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todos estos puntos que sin duda para maestros, para padres de familia, para los mismos niños son muy importantes. Gracias. Ay, no, muchísimas gracias, Sonia, y vuelvo a saludar a tu auditorio. Muchísimas gracias, Paulina Hernández Morales, directora de Mexicanos Primero en Jalisco. Una de